Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Alimento para mi Espíritu. Este programa de los jueves a las 8 de la noche, en el que sembramos una semilla, compartimos una enseñanza, hablamos de la palabra con el propósito de crecimiento y de edificación del cuerpo de Cristo. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús y le invito a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Alimento para mi Espíritu. Dale clic a la campanita para que al suscribirte te llegue la información de cada vez que nosotros montemos un nuevo video. También dejamos nuestro WhatsApp en caso de que usted desee comunicarse con nosotros. Hoy hemos traído un tema que hemos titulado ¿Cómo sanar mis relaciones? Este es un tema que es de pertinencia y de actualidad en todo tiempo, en toda circunstancia y en todos los procesos de nuestras relaciones. Pidámosle al Señor que nos guíe para que podamos llevar esta palabra al corazón de nuestros hermanos. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te pedimos que tomes control, Señor, de todas las cosas y de todas las circunstancias, Padre Santo, y que a través de tu Santo Espíritu nos guíes para que podamos llevar una enseñanza, una palabra a nuestros hermanos y que tú hables al corazón de ellos para que podamos mejorar nuestras relaciones interpersonales, para que podamos hacer sanidad de esos problemas, procesos relacionales y que podamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, cumplir lo que Él nos ordenó, tener buenas relaciones con todos. Gracias, Padre Santo, y quedamos, Señor, bajo la cobertura de tu Espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cómo sanar mis relaciones? Lo primero que nosotros debemos hacernos conscientes es que el problema de nuestras relaciones son única y exclusivamente con las personas. O sea, nosotros no tenemos problemas relacionales ni con nuestras mascotas, ni con los animales, ni con las plantas. No, nuestro problema relacional es con nuestros congéneres, con los seres humanos. Tenemos también que saber que cuando Dios quiere bendecirnos, quizás va a usar gente a nuestro alrededor para que esa bendición llegue a nosotros o para que nosotros nos hagamos conscientes de la bendición que estamos recibiendo. Pero el problema es que el enemigo también va a usar personas cuando pretende engañarnos, cuando pretende manipularnos o cuando pretende hacer daño. Entonces, nosotros debemos tener discernimiento para identificar las personas, las cosas, los procesos que tienen que ver con el Señor y los que tienen que ver con el enemigo. Porque para las dos cosas nosotros tenemos que saber que la fuente de mayor satisfacción para nosotros es la relación con las demás personas, pero a la vez es la fuente de mayor frustración. Bien, esa fuente son las personas también. O sea, podemos recibir la mayor satisfacción o el peor conflicto de las personas. Entonces, nosotros entendemos que la sensibilidad, las emociones, los sentimientos de las personas pueden verse afectados por diferentes circunstancias y nosotros debemos hacernos conscientes de esa actitud, de esa disposición que está en nuestras emociones y sentimientos. Quizás nosotros como creyentes, quizás nosotros como cristianos, como hijos de Dios, hemos a través de la palabra aprendido a tener un poco más de control en nuestras reacciones. Pero nosotros estamos en un mundo en el que estamos quizás rodeados de no creyentes y aquellas personas seguramente son mucho más sensibles a las afectaciones emocionales y eso genera conflictos en nuestras relaciones interpersonales. Un tema también que hay que considerar es lo que sucede en las congregaciones, en las iglesias. Hay mucha gente que ha abandonado la fe,
que se ha alejado del Señor, que se ha separado de su congregación o de su iglesia, y se ha separado porque fue criticado, porque fue maltratado, porque fue señalado, no fue tratado de la manera que él esperaba que la iglesia del Señor lo tratara. Y vemos miles y millones de personas quizás en esta situación, muchas personas que han estado siendo maltratadas o mal dirigidas o mal formadas, y por eso hay muchas personas resentidas con las congregaciones en este tiempo. Entonces, ¿qué debemos buscar nosotros? Nosotros debemos buscar tener relaciones personales de reino. Repito, relaciones personales de reino. Esas son las cosas que nosotros debemos buscar. Porque la palabra del Señor me dice en Romanos capítulo 12, versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El Señor me está diciendo que en gran medida las buenas relaciones dependen de mí. Pero voy a hacer una claridad. Dependen de mí como creyente, como cristiano, como hijo de Dios. Yo no le puedo pedir esto mismo a las personas que no están en este proceso de crecimiento, de formación y de edificación. Por eso cuando las personas vienen a pedir consejería y me hablan de que personas no creyentes actúan de X o Y o determinada manera, normalmente yo tengo que recordarle a las personas que las personas creyentes, cristianas, hijos de Dios, que tienen conocimiento de la palabra, son ustedes, los hijos de Dios, nuestros hermanos. Entonces, cuando Dios dice, en cuanto dependa de vosotros, o sea, quiere decir que hay una gran parte de responsabilidad en nosotros cuando se trata de las relaciones personales. Y cuando habla de si es posible, también me está diciendo que hay personas quizás con las cuales no puedo tener buenas relaciones. O sea, me está diciendo, hay una gran responsabilidad en cómo se forman las relaciones personales alrededor suyo, pero también hay una posibilidad de que usted tenga que tener cuidado y de no relacionarse o de apartarse de ciertas personas. Entonces, hay de las dos partes, la responsabilidad, pero también el tener un criterio para manejar mis relaciones. La palabra del Señor nos enseña entonces unos principios muy sencillos, muy básicos, y por la estrechez del tiempo quizás no alcancemos a tratarlos todos o los tratamos muy someramente, pero usted vaya a la palabra y profundice en ellos. Lo primero que nosotros debemos hacer es que nuestras relaciones no pueden estar basadas única y exclusivamente en nuestras emociones y sentimientos. La palabra me dice en Primera de Corintios, capítulo 12 y 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Estamos hablando de los creyentes. Entonces, nosotros tenemos que saber que el hecho de que hayamos sido bautizados en un espíritu, tenemos que recordar que el Señor nos dice, nosotros ya no pertenecemos al mundo. Nosotros ya pertenecemos al reino. Entonces ya hay claridad en un principio de lo que está sucediendo con nuestras relaciones. El hecho de que yo haya recibido a Cristo Jesús en mi vida cambia mi posición relacional con los demás. Entonces me separo del mundo porque ya estoy en el reino. Eso quiere decir que tengo dos posibilidades de relaciones. Una posibilidad de relación con las personas que no son creyentes y otro tipo de relación con mis hermanos en Cristo Jesús. Pero la palabra me habla específicamente de que los que somos
hermanos en Cristo Jesús, fuimos bautizados por un mismo espíritu. O sea, a esas personas y a mí, creyentes en Cristo Jesús, nuestras relaciones deben estar sujetas y dirigidas por el Espíritu Santo porque son relaciones de reino. Entonces, esas relaciones tienen que ser perfectas porque tenemos la coinonía de un solo espíritu en nuestras relaciones. Ahora, ¿qué sucede con el resto del mundo? Inclusive con nuestra familia. Nosotros debemos estar en una posición en la que se desarrollen las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo en esas relaciones con las personas no creyentes. Entonces, cuando nosotros hablamos de nuestros hermanos, yo puedo esperar, por decirlo de alguna manera, que mis hermanos en Cristo Jesús sean equilibrados en la manera de manejar sus relaciones y no tengamos conflictos, y si hay alguna incomodidad o algún desacuerdo, vayamos a la palabra, lo dialoguemos con la tranquilidad espiritual que él y yo estamos en el mismo espíritu. Pero cuando se trata de los demás, entonces nosotros tenemos que optar por la posición de saber que nosotros somos los creyentes. Y entonces, con la paciencia, con la benignidad, con el amor, con la tolerancia, con el dominio propio, con las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, yo tratar a las demás personas. No podemos exigirle a los no creyentes que empiecen a cambiar su vida y empiecen a actuar como yo espero, porque eso no es posible. La persona que no ha recibido a Cristo aún está muerta espiritualmente. El que vive espiritualmente y ve y tiene una visión, diferente ahora es usted que es creyente. Entonces usted tiene que establecer la diferencia. Pero adicionalmente, a entender esa diferencia, es usted el llamado a tender los puentes de comunicación con las demás personas. Con los hermanos en Cristo Jesús se supone o se diera por entendido que es mucho más fácil hablar con mis hermanos en Cristo Jesús porque tenemos un mismo espíritu. Pero con los demás soy yo el que debo construir esos puentes de comunicación, buscar las oportunidades, buscar los momentos, buscar las circunstancias en las que yo pueda restablecer las comunicaciones con los demás que no son creyentes, porque eso suele suceder con nuestra familia. Se separa, se aparta, nos critica, nos señala. Entonces me corresponde a mí, en esa capacidad espiritual de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, tender esos puentes de comunicación. Y adicionalmente, entender que yo quedo en la posición del ministerio de evangelista con las demás personas que no son creyentes. Entonces, ahora a mí me corresponde con las personas no creyentes empezar el proceso de evangelismo. O sea, todo lo que yo haga, todo lo que yo diga, el testimonio que yo dé de mi vida, tiene que fomentar que yo tenga la oportunidad con esas personas de contarles lo que Cristo Jesús ha hecho en mi vida y dar testimonio de eso para que yo también, a través del evangelismo, restaure las relaciones con las personas que quizás al decidir recibir a Cristo se perdieron. Ese es el primer elemento. Nosotros debemos aprender ahora a establecer relaciones a través del Espíritu Santo. Con mis hermanos, porque tenemos el mismo espíritu, pero con los demás, porque tenemos un corazón de evangelistas y un corazón donde se manifiestan los frutos del Espíritu Santo y me permiten establecer esos puentes de comunicación. Una cosa que nosotros debemos hablar es que quizás nosotros en nuestra vida natural escogemos a nuestros amigos, ¿sí? Pero en la vida espiritual Dios determina relación con nuestros hermanos. Entonces, ser conscientes de la diferencia y actuar de acuerdo a ello. El segundo elemento que yo debo tener, del cual yo debo tener conciencia para poder restaurar, restituir, volver a recuperar las relaciones interpersonales, es que yo debo entender que por ningún motivo yo debo tratar de cambiar a las personas. Eso es un imposible.
Nosotros no podemos cambiar a las personas. Y más si presionamos por el cambio. Y más si insistimos, y perdóneme que le voy a decir la palabra correcta. Y más si damos cantaleta para que las personas cambien. Entonces, yo debo ser claro en entender primero que el único que cambia a las personas es el Espíritu Santo bajo el nacimiento espiritual por haber recibido a Cristo Jesús. Hay dos elementos que nosotros debemos tener en cuenta cuando hablamos de esos procesos relacionales y hablamos de la palabra, hablamos de la lengua. Santiago 3:5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Y agrega en Proverbios capítulo 26, versículo 20. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Entonces, uno de los elementos que nosotros debemos aprender a manejar, a controlar, a cuidar es nuestra lengua. Y lo digo porque hay esposas que quieren cambiar al esposo, esposos que quieren cambiar a las esposas, hijos que quieren cambiar a los padres y padres que quieren cambiar a los hijos. Pareciera que no estamos conforme, primero con el que escogimos o la que escogimos como cónyuge. No estamos conscientes o no estamos agradecidos con la bendición de recibir los hijos que recibimos. Recuerde, ni los hijos ni los cónyuges son propiedad nuestra, son propiedad de Dios. Entonces, nosotros no debemos tratar de cambiar a nadie porque no son nuestros, son de Dios. Y cuando yo entiendo que mis hijos, mi familia, mi cónyuge, mis parientes, mis relacionados son de Dios, soy yo, a través de la oración, que yo le pida al Espíritu Santo que ayude a esas personas a crecer para bendición de ellos en la manera de ellos, no en la manera mía. Porque a veces queremos que Dios nos cambie al esposo, los hijos, el cónyuge, el pariente, el familiar, que nos lo cambie a nuestra manera. No. Cada persona vino al mundo diseñada con unos propósitos, con unas tareas, con unas asignaciones, con unas capacidades y con unos talentos. Y cada quien tendrá una manera diferente de hablar, de pensar y de hacer las cosas. Si yo escojo a una persona como cónyuge, pues yo la escogí porque el paquete era completo, con las virtudes y con los defectos. Entonces yo tomé una decisión. Pero después del tiempo yo no puedo pretender cambiar a esa persona para ajustarlos a mi manera de ser o a mi manera de pensar. Es una posición equivocada que nosotros pretendamos cambiar a las personas. Y si lo intentamos hacer, estamos deteriorando las relaciones interpersonales y no podremos subsanar ni crecer en esas buenas relaciones. Cuando nosotros pretendemos cambiar a las personas, lo que estamos tratando de hacer es cambiar la individualidad y la libertad y la independencia de esas personas. Recuerde, ninguna persona es suya, por tanto, el único que podría cambiarla sería el Señor. Nosotros, como tercer elemento, debemos ser conscientes que no podemos esperar en los demás en demasía. Nosotros cuando alguien nos da algo, cuando nos entrega su afecto, su cariño, su confianza, su respeto, su honra, debemos dar gracias a Dios. Eso es como un bono de premio, porque el Señor nos enseña que nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Y si establecemos una relación con una persona, por algún tipo de relación emocional, sentimental, pidamos al Señor primero la guía y segundo, pidámosle que nosotros seamos capaces de visualizar lo que esa persona es y amarla con los defectos, con las virtudes que tiene. Pero tampoco pretender que ellos o ellas hagan la tarea de hacerme feliz y yo estar en la posición de receptor. No, cada quien es feliz a su medida porque lo decide. Los demás son compañeros
que caminan la vida junto a nosotros para apoyarnos, para respaldarnos, para animarnos, para levantar, ayudarnos a levantar cuando caemos, pero no tienen la obligación de hacernos felices. La obligación de ser feliz es mía. Entonces, yo no puedo pedirle a las personas más allá de lo que realmente debe ser una relación. La palabra del Señor me dice en dos versículos que usted debe recordar perfectamente. Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Yo no puedo poner mi confianza, mi vida y mi corazón en las personas. Si pongo mi corazón en las personas, lo hago a través del Señor y pido autorización y permiso para establecer esa relación. La palabra también dice en Jeremías 17:7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Entonces, nosotros debemos recordar, tu fuente de todas las cosas es Dios. Y todo lo que Dios quiere que usted sea, todo lo que Dios quiere que usted haga, todo lo que Dios quiere que usted alcance, está dentro de usted. Tú eres una semilla que debe ser sembrada, una semilla que debe morir, una semilla que debe generar una nueva planta, una semilla que al volverse nueva planta va a dar fruto. Y todo lo que usted pueda crecer y todo lo que necesite, todo lo que usted espera, todo lo que usted busca, recuerde que Dios lo puso dentro de ti. Está en ti. Ser feliz depende de ti. Ser victorioso está en ti. Tú estás diseñado para la victoria, pero eso está dentro de ti. No pongas la confianza en las personas. Establece las relaciones espiritualmente con la autorización y el permiso del Señor. Cuarto elemento. Nosotros hemos decidido recibir a Cristo Jesús en nuestra vida. O sea, nosotros hicimos una entrega total de nuestro corazón al Señor. Entonces, nuestro cuarto elemento es que nosotros ya no le podemos dar el corazón a nadie. Nuestro corazón pertenece a Cristo Jesús. Y la palabra me enseña que yo tengo dos pactos. En el mundo de la Biblia me enseña que tengo dos pactos. Un pacto con Dios y un pacto matrimonial. Son los dos pactos que existen. No hay más pactos. Yo tengo un pacto con Dios y yo decidí recibir a Cristo Jesús, o sea que mi corazón le pertenece a Cristo Jesús. A través de ese pacto, yo tengo una relación en un pacto matrimonial con mi cónyuge y por eso es la validez de ese pacto de manera tan absoluta. Así que yo no puedo abrir mi corazón a personas o a cualquier persona, perdón. Mi confianza, mi entrega, mis secretos, mi vida, mi intimidad, yo no la puedo estar, voy a decir la palabra, feriendo en amistades, en compincherías, en relaciones de cualquier tipo. Cuando yo le entrego el corazón a Jesús, yo lo que estoy haciendo es que el Señor en mi corazón abra las puertas que tenga que abrir para lo que debe llegar. Pero también el Señor sea quien cierre las puertas que deben ser cerradas para evitar que entre lo que no debe llegar. Si yo permito que otras personas entren a mi corazón en ese nivel, yo lo que estoy haciendo es quitándole la autoridad que le di al Señor y podrán esas personas abrir y cerrar puertas y seguramente abrirán las que no convienen y seguramente cerrarán las que no convienen. Entonces, mi corazón se lo entregué al Señor y a través del Señor estableceré todas las relaciones. Quinto elemento, no caminaré con gente tóxica. Yo tengo que aprender a tener discernimiento. Recuerda que en el versículo inicial
Hablaba el Señor de que mientras podamos, tengamos buenas relaciones con los demás. Si es posible, y depende de nosotros. Lo cual quiere decir que hay personas con las cuales no podemos tener buenas relaciones. En la palabra nos dice en Ezequiel capítulo 2, versículo 6. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. La palabra nos enseña, la Biblia nos enseña que hay tres tipos de personas con las cuales no podemos eh, entablar relaciones, o si las tenemos hay que evitarlas o inclusive separarnos. Hay personas que son como la zarza. Hay personas que son problemáticas, que a todo le ponen problema, que en todo establecen división, que en todo establecen conflicto, que separan las parejas más estables, las relaciones más estables, las amistades más estables. Pareciera que son capaces de destruir cualquier buena relación, porque le ven y le ponen problema a todo. Este tipo de personas son la zarza, y nosotros debemos arrancarlo de nosotros, como la zarza, apartarlo de nosotros. Pero hay personas que son como espinos. O sea, la espina invade nuestra carne y nos causa sufrimiento. Esas son personas que van por la vida entrometiéndose en la vida de los demás, opinando, perdón y lo digo claramente, sobre lo que no les importa, metiéndose en la vida de las personas, opinando, conceptuando y haciendo públicas las intimidades de las parejas, de los hijos, de los empleados, de los compañeros. O sea, van metiéndose de tal manera que van a causar dolor. Estos son los espinos. Recuerde que hablábamos en un versículo anterior en Proverbios 26:20. Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. Pero hay otro tipo de persona, los escorpiones. Son personas, para que me lo entiendan, a partir de la iglesia. Son esas personas legalistas. Son esas personas de religiosas que buscan el defecto en la espiritualidad, hablando de lo espiritual, buscan el defecto en todas las personas. Nadie es suficientemente bueno, nadie es suficientemente santo, nadie es suficiente íntegro, nadie es suficientemente correcto para estas personas. Siempre estarán en búsqueda de aquello de qué señalar, de qué criticar, de qué hacer público para hacer quedar mal a las personas. Eso en el ámbito de la iglesia, pero igual sucede en el ámbito natural. Hay personas que están caminando alrededor de otras, simplemente los acompañan en la vida para poder descubrir los defectos, los errores, los pecados, las debilidades y poder manifestarlos públicamente para hacer daño. Esos son los escorpiones. Entonces, de esos debemos también apartarnos. Y sexto elemento, perdón, me faltan dos elementos. Sexto elemento, yo no debo buscar en los demás lo que me falta a mí. Yo no puedo pretender que mi esposa reemplace a mi mamá, ni que el esposo reemplace al papá, ni que una persona reemplace a la otra, porque yo no tuve en la infancia papá, ni mamá, ni amistades, ni una buena juventud, ni una buena niñez. O sea, hay faltantes en mi vida. Y a veces pretendemos darle el oficio de papá, de mamá, de pariente, bueno, de muchas cosas a las personas que están alrededor nuestro. Debemos recordar que Dios puso en nosotros todo lo que necesitamos. Esa tarea no le corresponde a las personas que están en nosotros. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Perdóneme la palabra, madurar, crecer, ser adultos en la vida natural y en el conocimiento de la palabra. Porque no podemos pretender que las personas que están a nuestro lado sean cargadas con tareas que no le corresponden. Y como último punto, hay personas que caminan en la vida víctimas de todo.
Hay personas que caminan en la vida siendo víctimas de las circunstancias, de las personas, de las situaciones, de los tiempos, de los procesos, de la política, del gobierno, de la violencia, de la familia, del esposo, de la esposa, del cónyuge, de los hijos. Son víctimas de todo. Ese tipo de personas está lejos de reconocer el valor que ella misma tiene. Dios puso dentro de nuestro corazón la autoestima, la autovaloración. Por eso nos llama hijos de Dios. Si esa persona es víctima de todo, es porque realmente su proceso de acercamiento y de entrega al Señor está por cumplirse. Entonces, nosotros hablamos de sanar nuestras relaciones. Nos queda un elemento que es genérico para creyentes y no creyentes. Y es que nosotros debemos aprender a no reaccionar en la carne, a no reaccionar con violencia, a no reaccionar en el viejo hombre. Eso es parte de lo que nosotros debemos hacer. Estos elementos son principios muy sencillos que nos permiten entender cómo funcionan las relaciones y nos permiten tomar decisiones para que nuestras relaciones sean restauradas. Un pequeño resumen. ¿Cuáles cosas debo tener en cuenta para restaurar mis relaciones, para sanar mis relaciones interpersonales? Entonces, los vínculos que a partir de hoy establezca, ojalá los podamos establecer a través del Espíritu, a través del permiso que le debemos pedir al Señor para establecer nuevas relaciones. Y las que ya están establecidas, ser claros en entender o son con nuestros hermanos en Cristo Jesús o son con no creyentes, y cada una de esos dos tipos de relaciones tiene que tener una actitud diferente de parte mía. El segundo elemento es no tratar de cambiar a nadie, no tratar de eliminar la individualidad de otra persona. El tercer elemento, no esperar en demasía de las personas. Lo que yo espere lo debo esperar del Señor. Y si las personas me dan, es un bono de ganancia. No le daré mi corazón a nadie porque ya se lo he entregado a Cristo Jesús. Y los que entren a mi corazón sean bajo la autorización del Señor. Trataré de no estar con la gente tóxica. Me apartaré, me separaré de ella. No buscaré en los demás lo que me hace falta a mí. No me convertiré en víctima de nadie ni de ninguna circunstancia y trataré de vivir como el nuevo hombre que no reacciona en la carne. Estas son principios sencillos, básicos, para poder sanar nuestras relaciones. Por eso, digámosle al Señor, pidámosle que nos ayude, pidámosle que nos guíe, pidámosle que a través del Espíritu nos enseñe a cómo sanar nuestras relaciones. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque nos invitas a tener buenas relaciones desde nuestra dependencia con todas las personas, si es posible. Lo que significa, Señor, que yo debo tener discernimiento de las personas con las que debo tener buenas relaciones y las personas que debo evitar. Pero me das una serie de principios, una serie de pasos, una serie de cosas que debo tener en cuenta, Señor, para sanar mis relaciones. Hoy, en este tiempo, hemos descubierto por la pandemia, Señor, que debemos estar más tiempo con nuestros hijos, debemos estar más tiempo con nuestros cónyuges, debemos tener más tiempo con nuestras familias y estamos en un espacio cerrado y estamos en un espacio pequeño compartiendo mucho más tiempo que en el pasado. Y hemos descubierto que nuestras relaciones no son lo perfectas que nosotros hubiésemos querido. Pero tú nos diste hoy unos elementos, Padre Santo, nos entregas unos elementos que nos permiten mejorar esas relaciones. Señor, que sea tu Espíritu Santo trayendo esos principios a nuestro corazón y que nos permitan sanar nuestras relaciones, para que podamos tener una familia fuerte, para que podamos tener relaciones interpersonales perfectas que nos permitan cumplir la tarea, el propósito y la asignación que tú dispusiste para nosotros. Gracias, Padre Santo, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.
Yo les bendigo, hermanos, en Cristo Jesús. Los invito a que compartan esta enseñanza, que inviten a sus allegados a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Alimento para mi Espíritu, que le den el clic a la campanita para que sean informados cada vez que montamos un nuevo video. Y los espero el próximo jueves a las 8 de la noche en nuestro programa Alimento para mi Espíritu.